Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto previsto para el día de hoy, que como sabéis era la presentación del libro La frontera del prólogo, lo árabe visto con otros ojos, obra de don Pedro Martínez Montávez, al que tenemos el honor, el placer, un gran placer además en este caso, porque sin duda estamos ante el más insigne de nuestros arabistas, ¿no? Y maestro de maestros, ¿no? Y por lo tanto para nosotros es un absoluto placer el poder tenerlo hoy aquí en la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta. Nos acompaña también, para presentarlo con profundidad, y además nadie mejor que ella, su hija, Rosa Isabel Martínez Lillo, que además es también una brillante arabista, profesora del Departamento de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid. No. Bueno, o lo ha sido hasta hace muy poquito, ahora está en Málaga. Bueno, pues de la Universidad de Málaga en este momento. Y bueno, pues creo que nadie mejor que ella para presentarnos al hombre y a su obra, ¿no? Lo conoce perfectamente y por lo tanto yo no quiero agotar más tiempo y darle la palabra pues a nuestros dos ilustres visitantes, a Rosa y a don Pedro. Muchas gracias. Bueno, sabéis que luego, con tranquilidad, lo podéis rever en internet, lo vamos a emitir en directo y lo vamos luego a colgar en el canal de la biblioteca. Muy bien. No. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, bien. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. José Antonio, señor director de la Biblioteca Municipal Pública de la ciudad de Ceuta. Yo la verdad les confieso es que estoy impresionada porque es la primera vez que vengo a Ceuta, es la primera vez que visito esta ciudad que me está pareciendo apasionante, sorprendente. Yo la había conocido solo a partir de una exposición que hubo en Portugal, en Lisboa. Bueno, yo en ese momento estaba en Lisboa y casualmente entré a ver la exposición, me empapé de la exposición y me di cuenta de que era una perfecta ignorante porque no tenía ni idea de lo que era Ceuta, de todo lo que representaba y de todo su patrimonio histórico. Esta tarde hemos ido a ver el arco califal y me he quedado sin palabras. Luego hemos ido a ver una exposición preciosa de Bertucci presentada por Ana. Ha sido motivo también de satisfacción. Entonces todavía estoy un poco así como titubeando porque realmente asimilar tanta historia, tanto arte, tanta cultura en unas horas no está siendo fácil. Además, naturalmente, tener que presentar al profesor Martínez Montávez, al gran arabista, al gran traductor, al gran profesor, al gran padre, tampoco es tarea fácil. Lo haré lo mejor que pueda. Muchas gracias a todos ustedes, naturalmente, por venir esta tarde entre lluviosa y soleada, como parece que es el tiempo aquí, en Ceuta. Y yo, para presentarle, bueno, voy a hablar dos palabras sobre su vida, sobre su obra en general, en tanto que profesor, que traductor, que arabista, y luego me voy a centrar en el libro. Yo, como ha dicho José Antonio, soy la prologuista. Yo he prologado este libro de prólogos, entonces no sé si les interesa saber cuál ha sido mi experiencia, porque claro, prologar un libro de prólogos es algo peculiar, es algo diferente. Si les interesa, les cuento la experiencia y si no, no. Voy a hacer una presentación general sobre el libro y voy a acabar con una pregunta. Ya que estamos en una biblioteca, voy a retomar el tema de una novela de un escritor cubano que me encanta, que es Leonardo Opadura. El tema de una novela que se titula La neblina del ayer. Voy a terminar con la mención a esa novela, ya verán por qué. Entonces, para presentar a Pedro Martínez Montávez, bueno, lo primero que tengo que decir es que fue, además de mi padre, naturalmente, mi profesor de árabe en la asignatura de Lengua Árabe 1, cuando yo empecé a estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo nací en el Cairo, porque mi padre y mi madre estaban viviendo en el Cairo. Luego volvimos, fueron a Madrid y, bueno, pues yo empecé a estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid. Como profesor, siempre recuerdo que me impactó, pues me impactó su pasión con la que explicaba la lengua, la gramática, su amor a la lengua y de ahí su amor a todo lo árabe, ¿no?
Recuerdo cómo nos explicaba los verbos, el qawaid, la gramática, todo con muchísima pasión, con muchísimo amor, con muchísima entrega. Él se daba a sus alumnos y luego le fui conociendo en otras asignaturas como Literatura Árabe 5, que es la que nos impartió el último año ya de carrera. Ahí, ¿qué es lo que más me impactó? Bueno, pues el hecho de que llegaba a clase para hablarnos de los autores del mundo árabe contemporáneo. Taher Wattar, recuerdo, por ejemplo, el autor argelino que a mí tanto me impactó. Llegaba a clase con recortes de periódicos, de noticias que habían salido un día antes o 2 días antes. Quiero decir, que nos presentaba en clase la literatura árabe contemporánea del momento, recién salida de la hornada, ¿no? Caliente. Y nos hacía ver que era el mundo árabe de verdad, el mundo árabe real. Como traductor, pues como traductor también siempre digo que es quien nos ha enseñado a traducir a toda mi generación, la anterior y la posterior. Él empezó a traducir básicamente poesía árabe, se dedicó a los grandes poetas, Nisar Qabbani, Mahmoud Darwish, Abdel Wahab el-Bayatzi, que estuvo viviendo en Madrid, Salah Abd Saur, Adonis, otros, en fin. Y nos introducía en el campo de la traducción, ya digo, pero no desde la perspectiva traductológica, una cosa no quita la otra, pero en esos momentos todavía la ciencia de la traductología como tal no existía o estaba empezando. Él nos hacía entrar al texto poético por él mismo, con su musicalidad, con su cadencia, además de sus palabras, y nos hacía ver que la traducción poética, también lo recordaba ayer en Tetuán, no es solamente traducir un término exactamente, no. La traducción poética, bueno, toda la literaria, pero básicamente la poética, o sobre todo la poética, va más allá. Uno tiene que sumergirse en el texto poético, tiene que nadar con el texto, tiene que sentir su pulso. Quienes estudien música saben lo que es el pulso, su ritmo, adentrarse en él, sentirlo y luego verterlo al castellano. O sea, nos daba unas pautas de traducción que en el momento no existían. Entonces también eso hay que recordarlo, hay que darle todo el mérito que merece, porque la traducción del árabe, la traducción literaria, en esos momentos se encontraba en otro nivel, en otro estado. Y como arabista, y eso ya lo he ido descubriendo no solo en la universidad, sino posteriormente, como arabista, también lo dije ayer en Tetuán, ¿qué es lo que hizo? En mi opinión, el aporte principal y fundamental del profesor Martínez Montávez es darnos a conocer el mundo árabe contemporáneo, tal y como es. En esos momentos, hace años, recordé también la época de herencia del franquismo, se asomaban los profesores, eruditos, etcétera, al mundo árabe desde una perspectiva más bien orientalista, romántica, de amor u odio, y él nos hizo ver el mundo árabe, repito, tal y como es, y nos decía, bueno, el mundo árabe está formado por personas árabes, gente árabe, son seres humanos como nosotros, como los españoles, los occidentales, los europeos, los americanos, son hombres y mujeres que tienen necesidades, que tienen que comer, que tienen que amar, que tienen que vivir, no viven en otro mundo, tienen nuestras necesidades y así hemos de aceptarlos también con sus amores, con sus odios, con sus encuentros, sus desencuentros, pero no eran seres atípicos, como se nos hacía ver en muchas ocasiones, los medios de información, etcétera. No, eran seres reales, de carne y huesos, que tenían problemas, pues como tenemos el resto de los seres. Eran personas que vivían el aquí y el ahora. Eso nos lo mostró él. Así, por ejemplo, yo creo que hay que recordar, hay que mencionar uno de sus compromisos principales, que es el de la cuestión palestina, del que también estuvo hablando ayer. Él se comprometió al 100% con la cuestión palestina. ¿Por qué? Porque es un hombre de justicia, es un hombre cabal y es un hombre que lucha por los derechos de los seres humanos, en tantos que seres humanos. Yo creo que la cuestión palestina en él fue vital y lo sigue siendo, nunca la ha dejado al margen.
Y, como digo, nos abrió muchos caminos. En el campo del arabismo no se recuerdan, pero yo creo que habría que recordarlo, además de la traducción poética, ver el mundo árabe tal y como es, tratar de entenderlo, la cuestión palestina. Nos abrió, por ejemplo, el tema de la literatura del mahjar, de la literatura de la emigración. O sea, normalmente la mayoría son siro-libaneses, de la zona del Sham, que a principios, finales del siglo XIX, principios del XX, emigran, cuando formaban parte del Imperio Turco, por eso se les llamaba turcos, emigran a América, por ejemplo, Jalil Gibran, Mikhail Noaima, etc. Él se empezó a interesar en la visión de los árabes desde fuera, y yo creo que quizá eso en cierto modo también le impulsó a ver las distintas miradas y a ser consciente de que para ver algo desde dentro, sí, hay que sumergirse, hay que verlo, digo, desde dentro, pero también uno se tiene que distanciar, ¿eh? A quien le gusten los toros, pues siempre se dice que los toros se ven bien desde fuera, desde la barrera o desde el tendido, hay que distanciarse. Y quizá este compromiso también con la literatura del Maya, de la que él es pionero, luego yo la continué, le hizo ver o ser todavía más consciente de que había que alejarse para mirar al otro. En definitiva, ese mirar al otro no va a ser sino mirarse uno mismo. Así nos vamos adentrando en el campo de las miradas, que en el fondo van a ser miradas para conocerse uno mejor, porque en el fondo lo que está haciendo él, lo que yo creo que ha hecho sobre todo con este libro, es mirarse ante el espejo, a él mismo. En resumen, yo creo que estas palabras podrían definir muy grosso modo, la labor del profesor, del traductor, del arabista, que es Pedro Martínez Montávez, que a día de hoy sigue tan comprometido con el mundo árabe, con la realidad árabe contemporánea, que no sé si se lo creerán o no, pero se lee al día por lo menos 3 periódicos árabes. Él en su casa, en su despacho, que es la cocina, el centro del hogar, del lar, se lleva sus 3 periódicos, que suelen ser el Hayat, el Quds y el Sharq al-Awsat. El Quds al-Arabi, el Sharq al-Awsat, claro, porque si no voy a hacer el otro. Y hace sus recortes, sus fichas. Tiene una base de datos increíble. Eso sí, no virtual, sino en papel, una base de datos, una cantidad de información apabullante, de la que yo gozo en muchas ocasiones y por lo que le estoy sumamente agradecida. Si tuviera que resumir toda su persona, no solo como profesor, como traductor, como arabista, sino como hombre también, como ser humano, diría que es un hombre cabal. Y él, estoy segura de que sabe por qué lo digo, porque es un adjetivo que dijo a su propio padre, a quien dedicó un libro importante. Es un hombre cabal. Se dice que es un hombre de su tiempo, de este tiempo. Antes hemos estado hablando sobre el asunto, pero básicamente yo creo que es un hombre cabal. Es un hombre que cree en la libertad humana, en el compromiso, es coherente y es un hombre, repito, cabal. Centrándonos ya en el libro, pues miren, aquí está el libro. El libro se llama Prólogo de prólogos, ver lo árabe a partir de otros ojos. Les cuento grosso modo cómo lo concebí, porque este libro está formado por 49 prólogos de libros que el profesor escribió para otros autores, para compañeros, colegas, alumnos, discípulos, escritores, todos los prólogos que él escribió hasta el momento. Luego ha seguido escribiendo, no se ha detenido ahí su tarea de prologuista. 49 prólogos, como digo, más un índice onomástico, que es importantísimo y que a día de hoy no suele introducirse en todos los libros y es muy necesario. Él lo dividió, este grupo de prólogos lo dividió en 3 secciones. La primera se titula Atalayando, la segunda Por los arriates de la literatura y la tercera Desde las alcalás de la historia. Si son conscientes, se dan cuenta de que en los 3 subtítulos ha utilizado arabismos, porque él cree en los arabismos, cree en la lengua como ser viviente y cree que utilizar arabismos pues hace honor a la realidad lingüística también del español.
Luego él, si quiere explicarnos los porqués de estos subtítulos, de estos arabismos, puede hacerlo. Bueno, pues a mí él me dio estos 49 prólogos hace un par de años o 3 ya. Yo me iba en ese momento a América, gozaba de un año sabático que dediqué a estudiar la literatura del Mahjar o post-Mahjarí, como llamé yo después. Iba a Chile, a Argentina y a México, entonces él me dio todos los prólogos fotocopiados, naturalmente. Toma, ahí los tienes. Y bueno, yo digo, bueno, ¿qué hago yo con esto? A ver, ¿cómo puedo concebir yo un prólogo a estos prólogos, a este libro de prólogos? Bueno, pues, ¿qué hice? Yo me cogí mis prólogos y los iba leyendo poquito a poco. ¿Pero dónde los iba leyendo? Pues los iba leyendo, empecé en Chile, que es el primer país donde viví, cuando fui a América. Yo vivía en una casita con mi novio, que enfrente tenía otra casita, de tal manera que en medio había un jardín al que yo llamé el jardincito de las soledades yuxtapuestas. ¿Por qué? Porque era un jardincito, una especie de bustán, donde iba la gente, se sentaba en unas bancas que había, en unas banquetas, y no hablaban mucho entre ellos. Es como si cada uno portara su soledad, su soledad no insolidaria. No hablaban, cada uno se metía en su mundo. Bueno, pues yo iba a ese jardincito con mis prólogos y empezaba a leerlos. ¿Qué hacía para poder empezar a clasificarlos, a agruparlos? ¿Cómo concebir yo mi prólogo a esos prólogos? Pues una cosa muy simple. Cogía el prólogo, lo leía y según fuera, en mi opinión, claro, según fuera de denso el prólogo, de compacto, de sólido, le ponía estrellitas. A los más compactos, tanto temática como estilísticamente, les ponía 4 estrellitas. A los menos sólidos, más etéreos, les ponía 3. A los que fluían más, les ponía 2. Y al final dije, bueno, aquí están los de 4, los de 3, los de 2 y los de 1. Digo, pues ya está. Cada uno lo voy a vincular con un elemento de la naturaleza. Los de tierra eran los que tenían más enjundia, digamos, más solidez, más poder, de tema, pues, en ocasiones históricos, en ocasiones lingüísticos. Los que eran menos sólidos, que, digamos, se lían con más fluidez, pues los llamé de aire. Los que trataban más el tema marino, de agua, y los más luchadores, los más comprometidos, quizá políticamente, ideológicamente, los llamé de fuego. Pero claro, había un elemento de la naturaleza y un prólogo que iba mucho más que todo ello. ¿Qué elemento de la naturaleza va mucho más que todo ello? El éter. El éter, que es lo que nos junta con el Atman, o con el alma universal, como lo quieran llamar. Y justamente había un prólogo que se vinculaba perfectamente con ese éter, que es el uno mismo, que es el que él concibe en su pueblo. Es el que concibe en Jaén. No lo he dicho, él nació en un pueblo de Jaén que se llama Jódar, y ese prólogo para mí era el punto de llegada oportuno, era el punto de llegada que tenía que ser, y que lo vinculaba él con el más allá, con el universo, con el Atman o con el alma universal, como ustedes quieran. Concebí así el prólogo, se lo enseñé, parece que no le disgustó, parece que estuvo más o menos de acuerdo. Nunca te he dicho nada. Nunca me ha dicho nada y ahí se quedó. Yo lo dejo ahí. El prólogo está en el libro. Quien quiera leerlo, lo lee. Si alguien me quiere hacer una crítica, yo se lo agradezco, porque la crítica siempre enriquece. Y esa fue, en definitiva, mi manera de abordar y de afrontar y de adentrarme en este libro de prólogos y poder concebir un prólogo, que era algo que no había hecho en mi vida, prologar un libro de prólogos. Centrándonos ya en el libro en sí, bueno, además de la introducción técnica o formal que he hecho al libro, en el sentido de que son 49 prólogos, más el índice, etcétera, pues decir que es un libro que, claro, en donde uno ve patente toda la evolución del hombre, del traductor, del arabista, del profesor. Empieza tratando un tema de una manera, hablando de una manera, con un estilo,
y termina, los últimos prólogos son del 2016, creo que del 15, termina hablando de la misma manera en el sentido de que él es coherente, como dijo, cierto que es coherente, pero hay una evolución en su mirada al mundo árabe y seguramente quizá en su mirada hacia él mismo. Para que se hagan una idea. Y no voy a leer ninguno de poesía, él es un gran traductor de poesía, un gran amante de la poesía, yo también, mi dedicación, mi especialidad es la traducción poética, pero voy a traerles a colación, a leerles unos fragmentos de prólogos que tratan otros temas, quizá más desconocidos y más sorprendentes. Uno de sus primeros prólogos, que refleja muy bien cuál ha sido también su andadura en la vida del arabismo personal, es el que escribió en 1972 a una autora, Nadra Abdelhalim Wahdan, que se titula, el prólogo que escribió esta señora se titula Literatura infantil en Egipto, y se publicó en Madrid por el Instituto Hispano-Árabe de Cultura en 1972. Pues empieza así el prólogo del profesor Martín de Montávez. Se llama Niños egipcios, 1972. Casi recién estrenada mi licenciatura en Letras, en febrero de 1957, llegaba a Egipto e iniciaba así mi emocionante aventura personal, intransferible y única, de descubrir el mundo árabe. En el alma, en los ojos, solo llevaba, y casi imperceptiblemente señaladas, las huellas leves que me había dejado una estancia anterior de pocos meses en aquel peculiar Tetuán de nuestro protectorado. Ahora no, ahora empezaba definitivamente mi gran aventura de hombre en Egipto, que le formó. Lejos quedaban las aulas universitarias, el teórico andamiaje vacilante. Yo lo creía entonces muy práctico y sólido, de un cúmulo de conocimientos reciprendarios, un mundo de antes. Las cosas árabes, singularmente bellas y sugerentes, sí, pero oídas, cautivas en la platina del tiempo y de la teoría. Ahora, sin embargo, se me abría, como terrible enigma, llegaba a un país de esfinges, el mundo de ahora. Y no notaba que todo comenzaba, lenta, pero también febrilmente y sin descanso, a agitarse. Yo me potenciaba y activaba. Empezaba por mí mismo a descubrir en Egipto. Yo creo que este es uno de los prólogos que mejor retrata lo que fueron sus inicios como arabista en ese país maravilloso en el que me formé yo también después, que fue Egipto. Y uno de los prólogos que él escribe al final ya, uno de los prólogos más recientes, de un libro salido en el 2007, un libro que fue edición del profesor Pedro Rojo Pérez, titulado El mundo árabe visto por los árabes, Anuario de Prensa Árabe 2006, Barcelona, y lo editó la editorial Icaria. Empieza así el prólogo. Una de mis más placenteras e instructivas tareas cotidianas es la adquisición y la lectura de varios periódicos en lengua árabe, lo que les contaba yo antes. Vengo haciéndolo así desde hace casi 30 años ya, y tengo que verme muy acuciado por otras ocupaciones y deberes para dejar de cumplir este estimulante hábito. Entre paréntesis, ayer en Tetuán, en la Medina, compramos el Quds el árabe, porque lo necesitaba, lo encontramos y lo compramos. Era un poco antiguo. Era un poco antiguo, pero era. Cuando esto se produce, lo lamento sobremanera y hasta es posible que mi humor lo acuse. Quizás se haya convertido ya no solo en una de mis grandes aficiones, sino también en una de mis pequeñas adicciones. O sea, ven ustedes muy patentemente el cambio en el sentido de, bueno, de que cuando llega a Egipto es un hombre, es un arabista que se está formando, que está tratando de empaparse de todo lo que va a vivir, lo que va a absorber de Egipto, de su pueblo, de sus gentes, de su idioma árabe, de su dialecto, bueno. Y el último, que es de un hombre ya maduro, de un hombre que ha pasado años reflexionando, pensando sobre el mundo árabe, dándonos claves de entendimiento,
y que nos dice que justamente para estar al tanto de ese mundo tenemos que leer la prensa, tenemos que informarnos, tenemos que saber qué se está diciendo y siempre desde la perspectiva árabe, ¿eh? Escrito en lengua árabe con todo lo que comporta también de conocimiento del árabe. La lengua árabe está cambiando muchísimo. Eso de que nos dicen de que los árabes son estáticos porque la lengua es estática es mentira. Uno se coge la prensa, la poesía y es consciente de que está cambiando. Él también lo lee cada día y tenemos que estar abiertos a ese cambio. Para terminar, bueno, pues les decía que me iba a referir a una obra de Leonardo Padura, el gran novelista cubano, en su novela, que quizá conozcan o quizá no, bueno, ya que estamos en una biblioteca, creo que es oportuno hablar de libros también, de otros libros. En su novela titulada La neblina del ayer, ¿qué ocurre? Bueno, pues se trata, siendo muy breves, de un ex policía que se dedica a la venta y compra de libros porque son los momentos de la Cuba de la crisis, tiene que buscarse la vida como sea, y encuentra, casi casualmente, encuentra en un libro una foto de una bolerista, una cantante de boleros cubana de los años 50, una foto en que dice que se despide ya de la actuación. Él queda impactado y dice, algo dentro, la intuición le mueve, le lleva a intentar conocer algo de esta mujer. ¿Por qué se fue del mundo de la música esta mujer? ¿Por qué dejó de cantar? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué fue de su vida? Se lo cuenta a un amigo, también ex policía, y el amigo le dice, pero Conde, se llama Conde de apellido, pero ¿por qué te empeñas en buscar lo que es esta mujer, su pasado? ¿Qué te importa? ¿Por qué te empeñas en buscar, en hacerlo? Y él dice, no lo sé, pero quizá cuando lo encuentre sabré por qué andaba buscándolo. Quizá él, después de haber escrito todo este libro, haber escrito todos los prólogos y haberlos recopilados, haberlos releídos para la publicación del libro, haya encontrado algo que quizá en principio no sabía que era y al final lo ha encontrado. La respuesta la tiene él en cualquier caso. Muchas gracias. Escuchemos al profesor, que es lo importante. Señor director de la Biblioteca Pública de Ceuta, señoras y señores. No sé si oye, quizá. ¿Se oye bien? Yo creo que, ¿oyen o no? Sí. Una de las cosas que no he perdido es la voz. Todavía la sigo manteniendo. Señoras y señores, no es la primera vez que vengo a Ceuta, una ciudad en la que he venido en bastantes ocasiones, pero sí es una vez que dejará un profundo recuerdo en mí, en mi sentimiento y en mi manera de ver las cosas. He advertido también que se han producido grandes novedades, importantes novedades, cosas que no había visto antes, y entonces eso es importante también. مساء الخير والسلام عليكم في مدينة سبتة، هذه المدينة الجميلة والعتيقة جدا، الفريدة والمتنوعة المختلفة. أشكركم على وجودكم في هذه المناسبة، أشكركم على صبركم في الاستماع. No, simplemente he dicho unas palabras en árabe, que es una lengua que amo profundamente, que posiblemente amo cada vez más, a pesar de las enormes dificultades que presenta y de la accidentada vida que tiene, por motivos externos y por motivos internos, pero que para mí sigue siendo una especie de objetivo que solo en parte he alcanzado. De las cosas esas que todavía voy buscando, según ha dicho la profesora Isabel Martínez Lillo, mi hija, a la que admiro mucho como hija, pero a la que admiro quizá algo más como académica. Pues esas cosas, dentro de esas cosas que todavía voy buscando a mi edad
ya evidentemente avanzada y muy contrastada en muchas cosas, pues sigue siendo ese misterio y esa realidad de la lengua árabe con todas sus complejidades, con todas sus variantes y con todas sus diferencias, pero también con todas sus semejanzas. Lo primero que quiero aclararles es hacer una breve referencia al porqué de este libro. Este libro nació de una manera un tanto anecdótica en una preciosa ciudad de Jaén, muy próxima a mi pueblo natal, en Alcalá la Real, que en su tiempo se llamaba Cala Ben Said, Alcalá de Ben Saide, porque en ella nació el gran adib, el gran intelectual y polígrafo andalusí Ibn Said el-Maghribi, que después murió en el exterior. Bien, en Alcalá Real tuvieron la idea, exagerada, creo yo, de dedicarme un homenaje. Pensaban que yo era persona que necesitaba homenajes. La cosa me halagó, evidentemente, pero os digo en sinceridad que yo no era una persona merecedora de ese homenaje, porque fundamentalmente ese homenaje estaba dedicado, y el Congreso celebraba, a estudiar los problemas de la frontera bajo medieval y especialmente la de época nazarí. Digo nazarí, no nazarita, porque es lo que yo creo que desde ese punto se debe decir, ¿no? Bueno, como se decir abbasí, no abbasita y otras cosas por el estilo. O sea, desinencia ni es uno de los grandes logros del español castizo, que además es un arabismo espléndido. Yo, por ejemplo, cuando hablo de los poemas de Alberti, digo siempre poemas albertíes. Sé que puede chocar la cosa, pero para mí es muy sugerente. Bien, me dedicaron ese homenaje. Yo lo agradecí mucho y pensé, ¿cómo voy a corresponder al homenaje que me hacen estos queridos amigos a los que agita un viento de fraternidad jaenera? Porque posiblemente era lo que explicaba el homenaje. Lo pensé un poquito y dije, pues voy a tratar de voy a concederme un capricho. Ya a mis años uno se puede conceder algún capricho que otro. Y dado que son estudios de frontera, yo voy a tratar de confeccionar un libro que esté escrito en lo que podemos llamar un estilo fronterizo. Es decir, en algo que está a caballo, a horcajada, sobre muchas cosas diferentes. En un estilo, como decía un gran literato egipcio, vaina, vaina o vaini, vaini. Es decir, entre una cosa y otra. Bueno, entonces salió este libro. Este libro, en cierta medida, por tanto, es un capricho. Un capricho que me he concedido a mí mismo. Que lo concebí como distracción y que al final me ha traído muchas enseñanzas y muchas reflexiones a las que me referiré al final. En ese congreso se publicó un libro también, enviaré un ejemplar a la biblioteca, que es una biobibliografía sobre mi persona, que incluye trabajos sobre mí hechos por queridísimos colegas y admirados colegas. La profesora Guadalupe Saiz, de la Universidad de Jaén, el profesor Emilio Molina López, de la Universidad de Granada, la profesora Bárbara Herrero Muñoz Cobo, alumna directa mía de la Universidad Autónoma y ahora profesora titular de la Universidad de Almería, la profesora Clara María Tomás de Antonio, de la Universidad de Sevilla, y específicamente el trabajo de la profesora Carmen Ruiz de Bravo Villasante, que es posiblemente una de las personas que más me ha ayudado a lo largo de mi vida profesional, y entre otras cosas en la publicación de este libro. Está en la editorial que ella dirige. Este libro, por tanto, es un capricho. Y partí de algo también anecdótico. En el largo y documentado estudio, excelente estudio, que el profesor Emilio Molina López, catedrático de Historia del Islam de la Universidad de Granada, le dedica al análisis de mi obra de contenido histórico,
Yo tengo una larga obra de contenido histórico que es mucho menos conocida que la de contenido literario y contenido traductor, sobre todo porque se produjo al comienzo. Yo estudié al tiempo 2 licenciaturas, estudié Filología Semítica e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, bueno, la Universidad de Madrid entonces, y durante algún tiempo estuve atraído por 2 grandes amores, la historia y la literatura. No les oculto que la historia me decepcionó, la literatura me apasionó, y no les oculto tampoco de que desde hace unos 4 o 5 años la historia ha vuelto a apasionarme. Creo que he superado aquella decepción, aquella larga decepción, y la historia ha vuelto a apasionarme, manteniendo mi pasión por la literatura, específicamente por la poesía. Pues en ese largo y documentado estudio del profesor Emilio Molina López, define mi obra, la considera como, literalmente, el contrapunto a una sinfonía ininterrumpida de la Arabidad. El contrapunto a una sinfonía ininterrumpida de la Arabidad. Creo que el profesor Molina ha acertado. Creo que el profesor Molina ha acertado, que conoce desde luego mi obra muy profundamente y muy afectuosamente, objetivamente la valora también, y hay que agradecerlo. Explicalmente, y yo me basé en esa presentación de carácter musical. El profesor Molina es un excelente guitarrista, al mismo tiempo que un gran conocedor de la música. Yo soy también un melómano absolutamente empedernido, como se dice. Pues les voy a hacer una confesión. Quizá la partitura musical que a mí me gusta, y se van a sorprender mucho ustedes, es la 6ª melodía, la amorosa, de las 10 melodías vascas de Jesús Guridi. Espléndido. Yo oigo la 6ª melodía vasca de Jesús Guridi, no tengo absolutamente nada que ver con los vascos, absolutamente tampoco nada en contra, y a mí es una obra que me lleva absolutamente a otro mundo. Entonces dije, bueno, pues como el profesor Molina ha dispuesto el estudio de mi obra en una partitura en 3 tiempos movimientos que llama preludio, andante y allegro final, con una coda, una final a modo de coda, yo voy a añadir un 4º movimiento que es una variación o es una especie de capricho. Y esto es lo que ha salido. Si me preguntaron ustedes, y aparte de todo eso que es anecdótico, que sirve para explicar la génesis de una obra y su dimensión en muchos aspectos, si aparte de todo eso, ¿cómo considera usted esta obra? Y lo tengo relativamente fácil también. Yo creo que una de mis características es que tengo las cosas relativamente fáciles de explicación. La profesora Ruy Bravo Villasante, en su estudio, aprovechando una frase de María Zamprano, una excepcional intelectual malagueña, española, americana, dice eso: se es claro cuando se está en paz consigo mismo. Yo intento ser claro. No sé si estoy en paz conmigo mismo. Lo intento también. Pero evidentemente algo hay de eso. Al tratar de estar en paz conmigo mismo, trato de ser fundamentalmente claro. Eso es enormemente importante, entre comillas. Es enormemente importante para la docencia. Si un profesor no explica con claridad, con objetividad, al mismo tiempo acercándose al tema y alejándose de él, al mismo tiempo ejerciendo su libertad de interpretación y fomentando la libertad de interpretación de los estudiantes, si no hace eso, prácticamente fracasa. Bien, entonces, pues este libro, como casi todo lo que yo he hecho en la vida, es una expresión
de mi manera de concebir la existencia. Es fundamentalmente una expresión consecuente. Yo intento ser un hombre coherente, como ha dicho la profesora Martínez Lillo. Intento ser un hombre coherente antes que cualquier otra cosa. Y yo creo que responde a esa concepción de la existencia. Digo de la existencia y no digo de la vida, de la existencia que yo tengo. ¿Y cómo concibo la existencia? Pues, no sé, les diré varias claves. Para mí es un hecho al mismo tiempo individual y compartido. Es un hecho particular y es un hecho colectivo. Uno no puede vivir sin sí mismo, pero tampoco puede vivir sin los demás. Si tú vives solo contigo mismo, vives una tragedia permanente. Y si tú vives solo con los demás, te desposeen lentamente. Entonces, tienes que buscar una fórmula de combinación, yo diría de amalgama, por utilizar un arabismo, pero amalgama en sentido positivo, entre, como digo, lo individual y lo colectivo, lo personal y lo social. Y eso es lo que he intentado hacer. Otra clave de mi manera de concebir las cosas, lo dije ayer en Tetuán también, yo soy un hombre profundamente solitario y profundamente solidario. Esto no es un juego de palabras, ni es una fácil permuta entre dos sonidos dentales. No, no. Esto esconde dos maneras de sentir la existencia, de vivirla y de vivirla contigo y con los demás. Yo puedo moverme por las cosas más solidarias, defenderlas, tratar de sentir el sentimiento de otros, la alegría de otros. Pues ustedes que utilicen siempre el masculino, pues está incluido el femenino, también evidentemente. En la medida que un arabista conoce la parte femenina de la sociedad árabe, que no es fácil, de la sociedad árabe islámica, que no es fácil en absoluto, y se lo declaro desde un principio, y es, como digo, una aventura individual y una aventura colectiva. Yo soy enormemente solidario. Palestina es un ejemplo fundamental. Palestina es un ejemplo fundamental. La visión que tengo del mundo árabe actual es enormemente solidaria también. Tan solidaria que veo sus luces y sus sombras, sus defectos procedentes del exterior y sus defectos procedentes del interior, que son tan grandes como los del exterior, sin duda alguna. Su enorme variedad, su enorme diferencia interna. El mundo árabe es un objeto, el mundo árabe islámico, el mundo árabe fundamentalmente porque yo soy más arabista que islamólogo, por mi tradición y por mi visión de las cosas. Tengo una visión fundamentalmente civilizacional y civil de los hechos humanos, de los hechos de la vida, sin negar las otras y reconociendo su importancia. Bueno, y entonces, como digo, pues a partir de esas líneas fundamentales, pues se refleja en mi obra de dónde ha partido, hacia dónde quiere llegar, qué caminos ha recorrido. Si quieren ustedes añadir otro dato concreto, ¿qué me parece a mí el mundo árabe islámico? Pues aparte de la pasión que ha existido siempre y que sigue existiendo, aparte del enamoramiento que ha existido siempre y que sigue existiendo, ustedes verán aquí, por ejemplo, en la portada, hay dos monumentos parciales. Uno es el alminar de la mezquita de Ibn Tulun, en el Cairo. Yo me he pasado tardes y tardes y tardes ascendiendo a ese alminar de la mezquita de Ibn Tulun en el Cairo, en sus varios cuerpos. En el primero, más bien en forma de torre, en el segundo, que tiene motivos califales andalusíes incorporados,
en el tercero y el cuarto. La escalera en Zigurat y en Templete. Es algo que va desde los antiguos monumentos babilónicos, tiene elementos de la antigua Babilonia, el Zigurat, por ejemplo, hasta elementos, como digo, medievales, andalusíes y posteriores, mamelucos. Y eso es una lección. Y no tiene solo eso. Es que te subías al alminar en Tulún con cuidado, porque entonces no había barandilla para apoyarse y te podías caer en cualquier momento, pero cuando se tiene 24 o 25 años, a uno no le importan esas cuestiones. Una aventura parecida viví en el alminar de la mezquita de Samarra, al norte de Irak, y yo veía desde lejos, la ciudad, que por otra parte me la conocía andando, hablando con la gente, oyendo el tumulto de las calles del Cairo. Y yo la veía de lejos, esa ciudad color canela, como yo siempre digo, aprovechando una frase de mi maestro, con el que coincidía en muchas cosas y con el que descripé en muchas cosas también con don Emilio García Gómez. Y era, pues, tener un conocimiento distinto de todo el hervor de una sociedad que salía, que ascendía y que llegabas tú a donde tú estabas solo. Lo mismo me ha pasado en otras muchas ciudades. Lo mismo ha pasado en Fez, por ejemplo. Yo les recomiendo que vean las ciudades árabes andando por las calles, pero las vean también desde la lejanía. Aléjense. Es fácil, relativamente fácil, porque la inmensa mayoría de esas ciudades están cerca de un promontorio montañoso. Están cerca de un promontorio. Tetuán, por ejemplo. Tetuán tiene una escenografía verdaderamente espléndida. En Ceuta no de la misma manera desarrollada, pero cerca del mar se añade un elemento nuevo, que es el mar, y un mar habitualmente tranquilo, pues se da ese circo también desde el que se puede contemplar la ciudad lejana. Esa ciudad que te has pateado una vez y otra vez, que has hablado con la gente, que les has preguntado, que en muchas ocasiones no les has entendido, y sobre todo al principio, cuando tu dominio de la lengua árabe es estrictamente teórico, a uno le pasan cosas increíbles. Yo la primera vez que fui a comprar, recuerdo, un melón en el Cairo, pues en vez de comprar un melón compré una calabaza. Y volví con la calabaza a mi casa. Estaba en ese momento mi suegra, mujer a la que adoré, y a mi suegro también, como mis padres, está en esos momentos con nosotros. Y me dice, mira Pedro, el problema no es que confundas un melón con una es que no sepas la lengua árabe. Es que no sabes distinguir un melón de una calabaza. Y evidentemente se va agarrado completamente. Bueno, pasaban esas cosas. O descubrías el mundo de los niños, evidentemente, el mundo de los niños. Yo a ver a mis amigos y los niños empezaban a corretear por los pasillos, se asomaban a la puerta, no entraban, te miraban con esos ojos espléndidos que tienen los niños, esos ojos rasgados, abiertos, y se reían de ti. O paseabas por las callejuelas y veías a niños que tenían los ojos más grandes que la cartera, con los ojos más grandes que la cartera, un par de hermanitos allí andando, o los niños que me persiguieron cerca de la mezquita en Tulún durante tiempo, y diciéndome donkey, 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 y tirándome piedras y tirándome cosas, ¿no? Bueno, esas son cosas inolvidables. Esas cosas inolvidables, y de una manera o de otra. Entonces está gran parte de mi vida, está todo eso. Está mi vida familiar también. Está el recuerdo de mi mujer, que es una mujer excepcional y que me ha ayudado mucho.
quedándose habitualmente en la sombra, cuando merecía estar al sol, sin duda alguna, están mis hijos, mi hija Rosa Isabel, mi hija Natalia, que es la que tengo más lejos. Ahí está mi hijo Sergio, que se dedica a la arqueología andalusí. Y está mi hijo Pedro Antonio, mi hija Natalia es profesora de inglés. Y está mi hijo Pedro Antonio, que es historiador contemporáneo. Se dedica fundamentalmente a Latinoamérica y discuto con él muchísimo. Y me enseña muchísimas cosas. Porque claro, sus ojos y los míos no coinciden en una serie de fenómenos que se producen, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo he intentado básicamente hacer en ese libro. Ese libro ha sido arriesgado, porque todo empieza con un divertimento, hace una cosa, un capricho, una variación, va a añadir un poco de Sarasate a una obra anterior, ¿no? A una partitura anterior, y luego no. Luego, sin tú apreciarlo, sin ser consciente, bueno, eres medianamente consciente, vas siendo consciente, luego es una inmersión en ti mismo. Es una inmersión en ti mismo. Cuando se tiene mi edad, las inmersiones en sí mismo son arriesgadas. Cuando se tiene 30 años, habitualmente no se hace. Claro, cuando uno tiene 30 años, no se mete en sí mismo porque no lo considera necesario. A los 50 ya empieza a pensar en ello, a los 80 se decide y lo hace. Y te plantea problemas y preguntas fundamentales. Uno de ellos es, yo he aludido a ello, la profesora Martínez Lillo. A lo largo de 50 años, ¿has sido coherente o no has sido coherente? ¿Sigues teniendo los mismos principios básicos y éticos para el análisis y la comprensión de las cosas o los has traicionado? En ese sentido, me ha dejado bastante satisfecho. Yo tenía la sospecha de que yo soy un tipo coherente y evidentemente sí. Después de verlo objetivamente, creo que lo soy en amplia medida. Hombre, no se me puede poner un 10, pero a lo mejor un 8,5, pues bueno. Y si el maestro que me puntúa es benévolo, me pone un 9. A ustedes. Y sí, soy coherente. Pero claro, luego está el en vez de la moneda. Te mantienes fundamentalmente en tus principios básicos porque no eres capaz de cambiar. Y no ser capaz de cambiar significa que no eres consciente del cambio del tiempo y del cambio de las cosas. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo ver el cambio de las cosas? Creo que no. Ahí tuve más problemas hasta que lo acepté, pero creo que no. Creo que la coherencia no me ha impedido ponerme al día en la medida de lo posible, tratar de, no de justificar en ocasiones, pero sí tratar de comprender y explicar cosas que están pasando. Y en ese sentido creo que el saldo es ampliamente aceptable también. Para todo eso he tenido un objeto de mirada y un objeto de reflexión, y con esto termino, verdaderamente excepcional. Y ese objeto de reflexión excepcional es este: el mundo árabe islámico actual. Absolutamente excepcional. Es fácil, es muy difícil encontrar una parte de la extensión poblada por el ser humano. Por otra parte, observen ustedes que es un mundo que se dispone prácticamente sin soluciones de continuidad desde el Atlántico hasta Mesopotamia, el mundo árabe. El mundo islámico se amplía. Pero es que además es un mundo que en una primera aproximación te engaña.
Porque en las primeras aproximaciones tú crees que es un mundo monolítico, de una sola pieza, y es todo lo contrario. Está hecho de múltiples piezas que coinciden en una serie de cosas y se diferencian profundamente en otra serie de cosas. Hay una dialéctica de igualdad-diferencia dentro de todo ese espacio que actúa y está presente siempre, con modalidades distintas. Es un panorama excepcional para apreciar la posibilidad de las convergencias y la posibilidad de las divergencias. Y eso es apasionante. Bueno, es tan apasionante que es agotador, evidentemente. Llega un momento en que dice, ya está bien. Luego vas observando que, en fin, en ciertos aspectos hay cosas que lo aproximan, que lo asemejan a otras partes del universo. América Latina, por ejemplo. La Unión Europea, por ejemplo, con todas las diferencias que podemos observar, o hasta objetos más próximos a nosotros. Ese mundo de convergencias y divergencias, como digo, de semejanzas y de diferencias profundas. Y hay otra clave también para entender ese mundo, tratar de explicártelo. Es un mundo permanentemente penetrado desde el exterior. Permanentemente penetrado desde el exterior. Es un mundo que nunca ha vivido solo. Ningún mundo ha vivido solo. Pero en el curso del mundo árabe islámico es más evidente todavía. Es la gran frontera. Es el gran foso entre lo que podemos denominar Occidente y lo que podemos denominar Oriente. Yo no sé si ustedes han reparado, pero a lo largo de la historia, grandes importantes invasiones o desplazamientos orientales lejanas, el primer muro de contención que tuvieron fue el Próximo Oriente. Desde la prehistoria. Lo que aportan los árabes al Próximo Oriente es el penúltimo acto de esa representación teatral. El penúltimo acto, digo, de esa representación teatral. Todo esto habitualmente ni se tiene en cuenta ni se observa. ¿Por qué? Pues por varias razones, pero hay una fundamental. En la visión de lo que llamamos arbitrariamente Occidente, porque por exponer un ejemplo, Toledo está al occidente de Valencia, pero está al oriente de Lisboa, por ejemplo, ¿no? Es decir, cosas tan elementales como esas, ¿no? Ya sé que occidente y oriente son términos connotados de valores culturales y sociales, sin duda alguna. Pero ese mundo ha estado constantemente penetrado desde el exterior, influido desde el exterior. Ha sido objeto de apetencias exteriores. Ahora vivimos una época apasionante. Ahora, en estos momentos. ¿Quién podía pensar hace 10 años, por ejemplo, y es poner un simple ejemplo, que Rusia iba a volver al Próximo Oriente? ¿Quién podía pensarlo hace 10 años? ¿Quién podía preverlo? Y no lo digo para calificar ni para valorar, sino simplemente para dar un ejemplo de contraste. Algo a tener en cuenta. Yo a un libro mío anterior a este, que recogió gran parte de mi obra periodística, de colaboración periodística, que fue muy abundante, pero que terminó radicalmente en el año 2008, porque a partir de 2008 decidí no volver a escribir en los periódicos, por razones personales. Entre otras cosas porque llegó un momento en que me dije, no sé lo que decir. No sé lo que decir que sea válido. No repetición monstruosa y mostrenca de lo que se repite y se dice una y otra vez, ¿no? Y ese libro estuve pensando cómo llamarlo. Al final busqué, está editado también por la editorial Cantarabia, busqué una fórmula de compromiso aproximada pero no exacta y lo titulé Pretensiones occidentales
carencias árabes. Les garantizo una cosa, y con esto termino y pasamos al coloquio. Si volviera a titular el libro, emplearía dos términos mucho más contundentes. Por parte de Occidente no diría pretensiones, diría algo más contundente, y por parte de los árabes también. No hablaría de carencias, hablaría de algo mucho más importante todavía. Y nada más, gracias. Hola, profesor. Enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias por su sabiduría. Aprovechando esa sabiduría del conocimiento, de la... Puramente aparente. ese conocimiento que tiene la lengua árabe, ese problema que yo veo en los medios de comunicación, incluso en la docencia, que cuando se refieren a esa versión violenta del Islam, se refiere a yihadismo, a islamismo radical, a fundamentalismo. ¿Cuál sería el término correcto para referirnos a esta versión? Y bueno, y una segunda pregunta que sería ya más bien una valoración personal. ¿Por qué al mundo árabe musulmán le cuesta tanto, en el plano artístico, le cuesta tanto sacar a grandes escritores, grandes poetas, bueno, ahora ya con el cine, grandes directores? Eso ya es una valoración personal, digo. ¿Ha terminado usted? Sí. No, pero refiriéndome a su segunda pregunta, yo no creo que le cueste tanto. Yo creo sinceramente que es mal conocido. La literatura árabe tiene espléndidos poetas, contemporánea, espléndidos poetas. Les voy a poner un ejemplo. Es un poeta del que yo no he traducido nada, porque he traducido muchas cosas que no he publicado nunca, porque era consciente de que no estaba a su altura. Badr Shaker As-Sayyab, el iraquí. Sí, se has traducido, sí lo has traducido. Un poeta universal. Absoluto. Bueno, no, en fin. Sí. Traduje un largo poema que es un Sudat el-Matar. Empieza diciendo mi traducción: tus ojos son dos bosques de palmeras en los cuales la luna se engrandece, me parece algo así. Espléndido, espléndido. Es un grandísimo poeta. Como tantos otros, como Nisar Qabbani. Cuando Nisar Qabbani dice eso, un breve apunte. En Sevilla, cada mujer se pone en la melena una rosa fragante. Punto. Sobre ellas a la tarde se posan todos los pájaros de España. ¿Encuentra usted algo más bello, más sencillo, más comprensible? Entonces no. En la prosa es algo diferente, porque sabe usted que el gran género prosístico, es decir, la novela, ha nacido tarde, con mucho retraso en el mundo árabe, pero eso no ha impedido que en la actualidad la prosa seguramente haya ocupado el trono de la poesía, sea lo que más se cultive, y eso no es impide, bueno, el caso de Mahfouz es tópico, pero hay otros muchos nombres que están a la altura de Mahfouz. Lo que pasa es que no han tenido el Nobel. Una escritora apátrida, saudí de origen, iraquí de primera nacionalidad, Abdurrahman Munif. Yo no sé si usted ha leído a Abdurrahman Munif. Es un espléndido novelista. La prosa árabe empieza a explorar caminos que hasta ahora no había tratado, o había tratado menos, es decir, la temática andalusí y la temática morisca. Le voy a dar dos ejemplos. Uno de un autor saudí, de un prosista saudí joven de unos 30 años. Mi hija siempre me tiene que recordar el nombre porque yo no me acuerdo. Pero él no me acuerdo del argelino. Bueno, hace 2 años recibió el premio Booker árabe con una novela
novelita que se llama Maut Sagir, una muerte pequeña. ¿Por qué la titula así? Porque se inspira en un verso de Ibn Arabi, el gran místico murciano, sevillano, magrebí, árabe, porque vivió mucho tiempo en la península, turco, que estuvo mucho tiempo en Konya, y que está enterrado en Damasco, en un barrio alto del monte Qasyun, el Muhyiddin Ibn Arabi, en una mezquitilla otomana. Está allí su túmulo, al lado de un túmulo pequeñito que es un hijo suyo, que está enterrado con él. Y Muhyiddin Ibn Arabi es el patrón del barrio de Salihiyya y de las mujeres encintas del barrio. Bueno, pues uno de sus párrafos que dice Ibn Arabi, que el amor es una muerte pequeña. Y este autor ha cogido el nombre y lo ha reproducido. O la espléndida obra que de reconstrucción del pasado morisco y andalusí del Magreb está haciendo un autor, un excelente novelista argelino, Wassini El A'rash, hasta en literatura marroquí, libros como El morisco de Hassan Urid, por ejemplo. O sea que no. El cine es una cosa distinta, porque plantea el problema de la imagen. Y el problema de la imagen es un problema duro de roer. Y evidentemente, en la mayor parte de las veces, no viene explicado por nosotros. Es así. Pero evidentemente la imagen plantea un problema en la concepción, en la representación pictográfica de lo árabe y en la estética árabe. Curiosamente es menos en la persa. La miniatura persa, por ejemplo, está lleno de representaciones humanas. Curiosamente también es menos en la turca, otomana. En fin, no tengo por qué dar aquí una lección de eso. Pero sí, lo ha planteado en el cine. Y lo sigue planteando en el cine. Pero ojo, hay muestras muy importantes de cine árabe durante los últimos años. Yusuf Sahin es un excelente director. El cine marroquí ha producido películas ciertamente importantes y de alcance social y de crítica social. Entonces, bueno, es algo todavía en transición, es algo todavía sometido a evolución. Hay un problema como en el teatro y que enlaza con lo de la lengua que usted me dice, es qué árabe se utiliza. Tanto en el cine como en el teatro, si se utiliza la lengua normativa, hay mucha gente que no lo va a entender o que lo entiende a medias o a cuartos. Si se utiliza la lengua variante dialectal de árabe en cada lugar, no digo en cada país, porque hay muchas variantes internas. En Egipto, en Marruecos, ustedes lo saben perfectamente, saben mucho más que yo de eso. El tetuaní no es lo mismo que el casablanquino, por poner, y hasta el ceutí, según algunos, ¿no? Pero eso es un tema diferente. Y entonces el problema, ya lo dijo Mahmoud Taimur, si escribes teatro para el ojo, sale una cosa. Si lo escribes para el oído, sale otra. La prueba es que muchos textos teatrales árabes tienen dos versiones. Una en árabe normativo, no quiero decir árabe clásico, ni quiero decir fluja, árabe normativo, árabe común, árabe compartido, y tiene otra versión en dialectal, propiamente dialectal, libanés o lo que sea. Mire, tiene usted un ejemplo en el que yo creo que reparan ustedes poco. Una de las partes más importantes de la Unión Europea es el servicio de traducción, que además es carísimo.
porque hay que traducir de muchas lenguas a muchas lenguas. La Liga Árabe, que no sirve para nada, que es absolutamente inútil, pero es otra cuestión, la Liga Árabe no tiene servicio de traducción. Tiene servicio de traducción de lenguas extranjeras, pero no de internas árabes. Entonces, eso lo he dicho, es un mundo de convergencias y de divergencias, y es un mundo desafiante y muy difícil de explicar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué se dice yihadismo? Porque no se sabe muy bien lo que es el yihad. Digo él y no la, porque es masculino, como saben ustedes en árabe, pero como el yihad se interpreta con ideas asimilables a la guerra santa, pues entonces se feminiza y se dice la yihad. No, tiene que decirse el yihad, sencillamente. Bien, eso es un asunto terminológico. Luego hay otra cosa conceptual, ¿no? No hay un yihad, hay múltiples maneras de yihad, y ustedes lo saben muy bien. Y por referir un dato concreto, el yihad, para la inmensa mayoría de los suníes, no es un pilar del Islam, y para parte de los chiíes sí es un pilar del Islam. El sexto pilar del Islam, para parte de la Shia, no para toda la Shia. Bueno, pues entonces hay una serie de cosas que están ahí. Yo, desde mi punto de vista, pues desde luego, yo no he empleado nunca, y he escrito mucho contra el empleo del término islámico. Es difícil encontrar un correspondiente de traducción, pero desde mi punto de vista sería algo así como islamistoide o islamizante, que añaden desinencias en español un tanto devaluadas, ¿comprende? Islamistas y no islámicos, evidentemente, pero bueno, esto se plantea en árabe. Ya sabe usted que desde hace bastante tiempo muchos escritores árabes distinguen entre el harakat el-islamiyya y el harakat el-islamawiyya. Han metido un waw. O el harakat el-mutaaslima. Entonces, pues bueno, esto hay que tener en cuenta también. ¿Por qué no conocemos eso? Pues porque nuestro conocimiento de las cosas del mundo árabe es muy reducido, por una parte. Y tengo que reconocer que tampoco ustedes son los más decididos a mostrarse con claridad y con amplitud. En la sociedad árabe y en el individuo árabe, lo que podríamos llamar la intimidad es algo muy importante todavía. Y eso tiene sus dimensiones positivas y sus dimensiones negativas. Por ejemplo, para establecer una amistad. Si tienes una amistad con un amigo árabe, es tremendo. Porque piensa que solamente tienes que ser amigo de él y que no puedes ser amigo de otros. y entonces, es difícil, es difícil. Bueno, estas son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, que van configurando su visión de las cosas. Junto a eso, pues hay muchísimas anécdotas que les podría contar. Y en fin, son algunas pinceladas en respuesta a lo que usted ha preguntado. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir Yo, algo? ¿cómo no? Yo no dirijo en esto. No sé. ¿Se oye? Sí, sí que hay literatura árabe muy buena, de primera calidad, vamos, eso está clarísimo. Internacional no lo sé. No, es una literatura. Y algún autor marroquí. Y algún autor, Mohammed Ben-Nis, como poeta, es de los poetas que han impulsado un tipo de poesía creativa en que, por ejemplo, y de crítica literaria, pero en la poesía, él es uno de los primeros que una palabra árabe, que es imposible, decían, de dividir, en castellano con el guión podemos pasar de una línea a otra y ya está, podemos romper, dividir una palabra. En árabe en principio no, al margen de que haya letras que se unen y no. Pues Mohammed Ben-Nis, en un diwan que tiene excelentemente traducido por Luis Miguel Cañada, Hibat el-Farag, el don del vacío, justamente él hace eso, él divide una palabra, algo que en principio te dicen que es imposible, se hace y se está
se está creando en literatura, se está creando en poesía muchísimo. Yo estoy escribiendo espero que sea un libro sobre la posibilidad de traducir el ritmo del poema árabe contemporáneo. Es un tema apasionante, el tema de la puntuación, de los silencios. Adonis, por ejemplo, en su obra Tarikh yatamassaq fi jasad imra'a, historia desgarrándose en cuerpo de mujer, como lo he traducido yo, concibe, es una obra a caballo entre el teatro y la poesía. ¿Qué es lo que hace? Deja toda una hoja, una página dividida por la mitad. Aquí está escrito, son personajes que hablan y todo, la parte de abajo es un silencio. Un silencio ocupa media página. Sí, sí. Eso nos está diciendo un porqué. Con un silencio no se están diciendo ciertas cosas. Con un silencio el autor está dando pie al lector para que reflexione, para que pare, para que piense. Son innovaciones en la literatura árabe importantísimas que existen y que las estamos dando a conocer en la medida de lo posible y en la medida en que las editoriales también nos publican, ¿no? Los traductores. Grandísimos autores. Mahmoud Darwish, el grandísimo poeta palestino, también un innovador. Y ahondando un poquito en la cuestión de otros autores, de la lengua, de la complejidad de la lengua árabe, bueno, en unos momentos, después de la Nahda, de lo que se llamó el Renacimiento, empezaron a hablar del Lugat al-Thalitha, una tercera lengua a caballo entre pues esta lengua normativa y una lengua que se acerque más al hombre de la calle, que no tenga tanto nivel cultural árabe. Entre esos pioneros está Nizar Qabbani y está Tawfi al-Hakim. Tawfi al-Hakim es un autor árabe importantísimo, de primer orden. Es un autor de una talla universal, que naturalmente se merecía el Nobel, no se le dio. Yo le recomiendo que lea, por ejemplo, El Teatro de la Sociedad, traducido por mi colega Juan Ortega Marín. Usted lo lee. Son una serie de obritas teatrales muy cortitas, escritas. ¿En qué años fueron escritas el Teatro de la Sociedad? Pues el 50-60. Yo lo llevo a clase de traducción o de literatura sin decirle a los alumnos que se escribió en esas fechas y se creen que están escritas ahora, que están escritas por un autor de ahora, contemporáneo. O sea, es un autor que va más allá de los tiempos, Tawfi al-Hakim. Y no quiero dejar de referirme a una obra que tiene, que en mi opinión es una de las mejores de la literatura árabe, que es Scheherazade. Es una obra de teatro, de ese teatro que llamaban dhihni, o sea, mental, para ser leído más que representado, y que tradujo magistralmente el profesor Martínez Montávez. Yo creo, en mi opinión, Scheherazade es una de las mejores obras de literatura árabe contemporánea y una de sus mejores traducciones, con una introducción a lo que significa en sí la obra, que entre otras cosas es una reflexión sobre el tiempo, que ya quisiera Descartes, ¿no?, de otros autores, y está ahí, olvidada. Léala si puede, porque realmente merece la pena, y al leerla uno es consciente de los grandes que han sido algunos autores que han quedado en el olvido. Tawfi al-Hakim, egipcio. Mire, perdón usted que añada una cosa. Hay dos condiciones absolutamente fundamentales e inexcusables para que haya grandes producciones artísticas y culturales. Una, la necesidad de respeto por la libertad del creador y la libertad de la sociedad. Y otra, saber cómo aplicar en cada momento y en cada lugar esos porcentajes de libertad. Sin libertad no se puede hacer cultura ni arte, eso está claro. Y hay otra necesidad absolutamente imperiosa. El arte, y especialmente la literatura, necesita una profunda visión estética de las cosas. Tan importante es la estética como la libertad. Eso, lo que sí hay que reconocer, es que con suma frecuencia no se da en los entornos árabes e islámicos. Y eso daña mucho la producción artística. Yo voy a cambiar un poco el tema, algo más actual. A mí me gustaría conocer un poco, don Pedro, su opinión sobre la evolución de las llamadas primaveras árabes.
un tema mucho más actual, más candente, más comprometido quizá también. Yo he escrito un solo artículo sobre la primavera árabe a los pocos meses de empezar y dije que no iba a ser primavera, que ya se estaba transformando en un otoño, iba a ser un invierno. Eso lo escribí a finales del año 2011 y no he vuelto a hablar del tema. Había muchas cosas que eran dudosas, la propia denominación, dónde había surgido esa denominación. Fue una denominación que vino fundamentalmente desde el exterior y ahora se está viendo. No podía haber una respuesta homogénea porque las situaciones eran muy diferentes y muy diversas. Desde el punto de vista estrictamente político, en ningún país árabe hay lo que podemos llamar una oposición. Hay múltiples oposiciones que no se ponen de acuerdo entre ellas. El caso de Siria es absolutamente modélico al respecto. Entonces, sin eso, cualquier movimiento popular que es comprensible, que es explicable y que es necesario, absolutamente necesario, no puede triunfar. Aun siendo absolutamente necesario, no puede triunfar. No tiene mecanismos suficientes, ni organizativos, ni estratégicos, ni tácticos. Yo no soy un politólogo, vamos, digo con toda sinceridad. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, yo le quería preguntar, ahora que ha hecho además usted referencia al tema de la libertad, ¿qué le parece a usted las nuevas generaciones de árabes también que se están dando en Europa, ¿no? ¿Le parece que permitirá que eso ayude a que se perpetúe o que incluso muchas tradiciones se anclen en el pasado o que se siga evolucionando? Le hago esa pregunta porque yo me encuentro a veces como persona de origen árabe en esa dicotomía, ¿no? De que muchas veces incluso aquí dentro de mi propia cultura o de la gente que pertenece a mi propia cultura, no a nivel práctico evidentemente, pero sí que se coarta un poco la libertad. ¿Le parece a usted que la gente de origen árabe somos parte del futuro de Europa y del mundo árabe o que todo va a seguir como estamos a día de hoy? Pues le contestaré diciendo que obligatoriamente tienen que ser parte del futuro. ¿Cómo se va a producir? No lo sé. ¿Cómo lo van a encajar ustedes? ¿Cómo lo va a encajar eso que llamamos Europa? Tampoco lo sé. Pero tiene que ser parte del futuro porque Europa se ha hecho fundamentalmente a base de futuros. Tener una concepción de Europa que sea solo mirando al pasado es traicionar a Europa. Lo tengo muy claro. Europa tiene que hacerse básicamente a costa de mirar hacia el futuro. Y dicho esto, y animándoles a ustedes, por tanto, a que se sigan manifestando democráticamente, pacíficamente, dicho esto, diré también lo que es un deseo mío. Yo desearía fervientemente que todos esos movimientos juveniles que buscan la mejora, la transformación, el cambio, la libertad, se produjeran no tanto fuera del mundo árabe en Europa como dentro del mundo árabe. Para mí eso sería fundamental. No fuera de... No, o sea, en Europa está muy bien. Y no solamente en Europa, también en Estados Unidos, por poner. También en Rusia, por ejemplo. O en sitios en donde se conoce menos la situación, como en Australia o en Canadá, o en Brasil, o en la India. El mundo en donde la presencia de comunidades árabes es relativamente importante también. En Australia, por ejemplo, va aumentando considerablemente, ¿no? Bueno, pues todo eso tendría que producirse. Pero desde mi punto de vista, y estando bien que se produzca dentro, como le digo, del tipo de visión y de manifestación, con profundo respeto de la democracia. Es que la democracia es difícil definirla, es muy difícil. Pero fundamentalmente hay una cosa, es el respeto al otro. El respeto al otro, desde ambos lados.
Ahora, junto a eso, yo particularmente vería con, ¿cómo diría usted?, con mayor optimismo que esos tipos, esos movimientos se produjeran dentro del área árabo-islámica. Y desde luego lo que se está produciendo no le mueve a uno al optimismo, precisamente. El mundo árabe corre un grave riesgo de fraccionamiento interno, muy grave riesgo de fraccionamiento interno, de tafakkuk, de tashattut, como quieran ustedes denominarlo, pero un grave riesgo de fraccionamiento interno. Irak está ahí, Siria está ahí, no de una manera tan evidente, Yemen está ahí, no de una manera tan evidente, pero hasta Líbano está ahí. En fin, ¿para qué ponerle ejemplos? Hola, buenas tardes. Para cambiar un poquito de la tensión. Yo se lo agradezco. Pues mira, yo soy una amante de la lengua árabe, la cultura árabe, y el libro que has escrito pues tiene una pinta que vamos, es apetecible de leer. Pero tengo una cosa, antes de leer los libros, me encanta mucho leer la portada. ¿Ya? La portada del libro. Me encanta saber más sobre la portada del libro. قراءة الغلاف بالنسبة لي مهمة جدا. Y estoy agradecida de explicarnos el porqué de la primera imagen, pero de la segunda me quedé con más ganas. Así que... ¿Usted ha subido al alminar de Tulum? Hágalo en cuanto pueda. Agarrándose bien al pasador, ¿eh? Porque si es un día de viento, usted se cae. Se cae casi الصورة abajo. الثانية هي Esta. الصورة No, الثانية está la هي fortaleza, la entrada de la fortaleza de la Mota de Alcalá la Real. La reproducción no es buena, está mucho más clara la del alminar en Tulum, pero esa es la entrada al Alcalá, a la Alcazaba de Alcalá la Real, que por eso se llama Alcalá, porque es una fortaleza. Y que desde luego también la animo usted a que en cuanto pueda la vea. Coja muchísimas muchas gracias. botellitas de agua y muchas botellitas de zumo de naranja para subir hasta arriba, ¿comprende? Porque cuesta. Espléndida. Pero bueno, es la misma impresión que te puede producir, bueno, dejando aparte los ejemplos tópicos y típicos como la Alhambra, por ejemplo, ¿no? O el Generalife. Pero es la misma impresión que te puede decir el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, por ejemplo, o la llamada Mezquita del Cristo de la Luz, en Toledo, Mezquita del Cristo de la Luz, o esa simbiosis de topónimos que se da Alcázar de San Juan, un pueblo que se llama Alcázar de San Juan. El problema es que los españoles, que somos unos derrochadores tremendos de nuestra propia cultura y que no sabemos valorarla correctamente, pues olvidamos con frecuencia toda esa enorme aportación procedente de eso que se llamaba el Andaluz. Y que, ojo, se lo digo especialmente a ustedes los marroquíes, no era solo Andalucía, ¿eh? Llamar a la Junta de Andalucía Hukumat el Andalus es no ser respetuoso con la historia ni con la realidad. Andalucía es una realidad, al Andalus fue otra, están emparentadas hasta lingüísticamente, pero no son la misma. Cuando hablen de la Andalucía actual, por favor, digan ustedes Andalucía y no al Andalus. Vamos. Es un deseo que he expresado en numerosas ocasiones y que nadie ha recogido. ¿Comprende usted? Bueno, hoy no es una crítica a Ceuta, pero cuando estábamos visitando la Puerta Califal, espléndida,
que además nos lo han explicado muy bien, muy bien. Bueno, la entrada ha sido una odisea, porque la puerta no se abría. Han debido actuar los afarit, había por allí afarit, que nos impedían conocer lo que había, ¿no? Pues a mí me ha sorprendido que, por ejemplo, la denominación de la muralla, construida por portugueses, sea en muralla portuguesa, y la construida por los andalusíes se llama muralla islámica. Es una muralla andalusí. Es una muralla omeya. Una muralla, vamos a ser equivalentes al menos en la denominación lingüística. No pido más que todo eso. ¿Comprende usted? Mire, yo recuerdo otro ejemplo. El libro España, 1000 años de historia, de don Antonio Domínguez Ortiz, excepcional historiador, que no era precisamente un amante de lo árabe e islámico, tampoco era un islamófobo ni un arabófobo en absoluto, procuraba mantenerse en un tono medio, ¿no? ¿Sabe usted? Tiene un párrafo en ese libro, cuando trata del Al-Ándalus, que dice exactamente esto, si yo no recuerdo mal. No creo que esté recogido aquí, está recogido en otro libro mío, pero vamos a ver si aquí viene para no... No viene, no. Dice exactamente esto. El gran fallo de Al-Ándalus y el gran fallo de el Califato de Córdoba es no saber aplicar un modelo territorial para aunar la unidad y la diversidad de Hispania. Siglo X. ¿Qué quiere usted que le diga? Parece que Abderramán III ha revivido, ¿no? Y se ha encarnado en dos seres diferentes, no en uno. Este es un pueblo muy curioso, muy curioso, muy curioso. Podemos dar lecciones de singularidad al mundo. Sí, sí. También de producción de genios, a partir de esa diversidad. Picasso, por ejemplo, García Lorca, por ejemplo, y tantos otros, ¿no? Y tantos otros. Hombre, yo le he preguntado a don José Antonio, te llamas, ¿no? Cuando veníamos y me decía que había una serie de bustos y de estatuas ahí, en la cerca, ¿no?, del paseo de Ceuta, y había varios emperadores romanos, y me ha dicho también, y hay uno del Idrisí. Pues eso está muy bien, porque uno de los más grandes geógrafos universales fue Ceutí. No sé, ya animado por esta verborrea mía, yo le pediría al director de la biblioteca, si no está, incorporaran un busto de Abderramán III. Lo propondremos. ¿A quién puede hacerlo? Sería practicar la mayor de las ecuanimidades. No sé, bueno, yo creo que ya cortamos, ¿no? Sí, ya vamos a cortar. Es que él lleva tiempo, ¿no? Llevaba tiempo. Bueno, venga, una última, un poco tarde y... Muy brevemente, aprovechando su experiencia y sobre todo su experiencia en el mundo árabe, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel académico, me gustaría plantearle dos cuestiones. La primera es la siguiente. El Occidente, en todas sus dimensiones, incluida la académica, sigue estando anclada en lo que Edward Said denominaba el orientalismo. Es decir, visiones antiguas. En gran parte sí, en menor parte no. Dentro de Occidente, y no solo por efecto del libro de Edward Said, que es un gran libro, que evidentemente a ustedes, los arabohablantes, les sorprendió de manera especial y prácticamente lo veneran, sin duda alguna, es un gran libro, pero aparte de eso, las reacciones se han producido dentro de Occidente,
de manera importante y contundente. Hay bibliografía muy amplia al respecto. Existe una corriente que se llama el posorientalismo, por ejemplo, que en parte se mueve con defectos tan graves como el orientalismo, pero que también lo ha superado en parte. ¿Por qué? Porque el Occidente ha empezado a mirar a sí mismo y encuentra que uno de sus elementos de riqueza es su variedad. Eso deberían hacer ustedes también. Mirarse dentro de sí mismos y aceptar que uno de sus elementos de riqueza es la variedad. Y lo que tiene que hacer es buscar la homologación de esa variedad y el tansik de esa variedad. Si me permite, profesor, me gustaría enlazarlo con el título que citó anteriormente, que es el de Pretensiones occidentales y carencias árabes. Tengo la curiosidad de saber con qué términos contundentes volvería a... Me he quedado con las ganas en ese sentido. Me gustaría saber cómo lo volvería a titular en este caso. Tendría que pensarlo, pero sería muy contundentes. Diría neocolonialismo occidental, incapacidad de respuesta árabe. El mundo árabe hace mucho tiempo está a la defensiva, totalmente a la defensiva. No tiene capacidad de respuesta. Y bonito es una parte del Occidente, o bonita es una parte del Occidente, para cuando se da cuenta de que el de enfrente carece de respuestas. Entonces, yo ahora lo vería más en ese sentido. Hombre, y esperemos que la cosa no siga peor y tenga que buscar dentro de 10 años, si vivo, términos todavía más contundentes.